Policía Nacional. ¿Cómo ve o cómo se ve desde el Centro Democrático la posibilidad de que en Cuba se discuta la nueva estructura de las fuerzas militares? Bienvenido. Idalia, permíteme saludarte, enviarte un afectuoso saludo. Nosotros pensamos que la guerrilla de la FARC, mientras sigan sembrando minas, mientras sigan reclutando menores, mientras sigan atentando contra nuestra fuerza pública, es muy difícil que puedan opinar en los distintos temas de la estructura del Estado colombiano. Creo que Colombia tiene una democracia respetable. Creo que Colombia tiene una de las democracias más fuertes de América Latina. Yo creo que eso es un mensaje que debemos explicárselo con toda claridad a nuestros televidentes. Y por lo tanto, pues que en Colombia hay espacios democráticos, institucionales, para participar, para opinar, para tratar de reformar al Estado. Cualquier ciudadano que quiera reformar al Estado tiene los mecanismos constitucionales y legales para hacerlo, pero a través de las armas, a través de la violencia, a través de la fuerza, no es el mecanismo adecuado, y pienso que en Colombia no se debe premiar fuerzas ilegítimas, utilizando violencia, utilizando medios violentos e ilegítimos, puedan tratar de opinar y de reformar la estructura del Estado. Mucha gente se pregunta además por qué discutir la estructura de las fuerzas militares en esa mesa de negociación. Es decir, se está discutiendo para llegar al fin del conflicto, se está discutiendo cómo desarmar al grupo terrorista de la FARC, se está discutiendo por qué no entregan el mapa de las minas que están diseminadas por Colombia. Pero la estructura militar es una estructura de Estado que, digamos, pudiese ser discutida su conformación en el seno del Parlamento, por ejemplo. Exactamente, nosotros somos partidarios, Idalia, de discutir los diferentes temas, no solamente a través de la institucionalidad, sino también cerca al ciudadano, en un diálogo popular, con las comunidades, con la propia ciudadanía. Pero no nos parece, y estamos completamente en desacuerdo con que eso se discuta, primero, con una fuerza que es legítima, segundo, con una fuerza que utiliza la violencia, que utiliza el narcotráfico, que utiliza a menores de edad reclutados para atentar contra el propio Estado colombiano y contra la propia población civil. Y tercero, no nos parece pues que además se deba premiar ese tipo de conducta. Entonces pues nosotros obviamente que no acompañamos, y eso es una discusión de fondo. Nosotros en Colombia no somos oposición, Idalia, por un capricho nuestro, somos oposición porque no estamos de acuerdo en cosas de estructuras de fondo en ese proceso de paz, y sentimos que esto está llevando a Colombia a que se desinstitucionalice. Las fuerzas militares en Colombia se prepararon para un conflicto armado, el que hemos tenido a lo largo de muchísimos años. ¿Estas fuerzas pueden ser las mismas para un posconflicto? Tendrían que, y eso se lo pregunto yo a usted como parte de esta discusión, ¿contra quién pelearían ahora? ¿Irían a garantizar solo la seguridad en las fronteras? ¿No tendría que haber dentro de las autoridades del país esta discusión? A ver, las fuerzas militares en Colombia han sido unas fuerzas legítimas, respetuosas de la institucionalidad, respetuosas de la democracia, que les ha tocado combatir unas fuerzas ilegítimas. Sin embargo, pues en el momento en que no existan esas fuerzas ilegítimas, en Colombia tendrán que seguir defendiendo la soberanía, seguir defendiendo la frontera, defendiendo la seguridad. El hecho, Idalia, y esto es muy importante también recalcarlo, el hecho de que se firme un eventual proceso de paz o que se firme un acuerdo de paz eventualmente, no quiere decir que va a cesar la violencia en Colombia. Eso nada garantiza eso. Uno encuentra que la guerrilla de la FARC en algunos casos no están completamente unidas. Además es muy difícil controlar el actuar de más de 8.000 hombres. Entonces uno no sabe si
eventualmente un proceso de paz, un acuerdo de paz, además, en base en lo que se está acordando, este proceso de paz no ofrece garantías de que no exista más violencia en Colombia. Entonces es fundamental que Colombia conserve unas fuerzas militares muy sólidas y que se le dé todas las garantías. Además, nosotros hemos recibido todo el apoyo de las fuerzas militares, todos los colombianos hemos recibido el esfuerzo, el heroísmo, la valentía, la gallardía de nuestras fuerzas militares. Nosotros también nos corresponde protegerlas. En países como países centroamericanos, por ejemplo, donde se han logrado acuerdos de paz y que han tratado después de disminuir el tamaño de las fuerzas militares, el resultado no ha sido bueno. Y vemos que el caso, por ejemplo, de El Salvador, donde hoy hay unos indicadores de violencia tremendamente altos, inclusive superiores a los que había cuando en ese país existía un conflicto. ¿Qué va a pasar, senador, con los excombatientes de la FARC? ¿Qué va a pasar con ellos? Es decir, ¿se está planificando cómo van a reinsertarse a la vida cotidiana? O más allá del anuncio de que pudiese formarse con algunos de estos excombatientes una gendarmería, más allá de eso, ¿hay planes concretos? ¿Se conocen? ¿Los conoce la oposición, por ejemplo? Hoy en Colombia no se conoce, Idalia, una posición ni del gobierno, ni de la mesa de diálogos, ni de la guerrilla de la FARC sobre qué pueda suceder con los desmovilizados. Pues habrá que esperar qué propuestas surgen. La política de gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez durante sus 8 años de gobierno fue brindarle a los desmovilizados todas las posibilidades de reinsertarse a la vida civil, de buscar empleo, de conseguir buenas condiciones, de volver a estar en el seno de la familia, de poder migrar al interior del país. Entonces, pues, en ese caso fue una política que produjo enormes resultados en Colombia. Desmovilizó 35.000 hombres que estaban en la ilegalidad. Obviamente, pues algunos de esos han recidido, pero la gran mayoría de ellos no. Y yo creo que no fue necesario ni siquiera un acuerdo de paz, ni siquiera un proceso de paz para recibir en el seno de la sociedad colombiana a esos desmovilizados. Y yo creo que Colombia tiene la posibilidad de hacerlo sin ni siquiera tener la necesidad de negociar la estructura del Estado con quienes no se lo merecen. Quiero agradecer a Fernando Araujo, senador por el partido opositor Centro Democrático en Colombia, quien nos ha acompañado en vivo y directo desde Cartagena. Muy buena tarde para usted. Para mí un gran placer, Idalia. Un fuerte abrazo y saludos a todos los televidentes. Muchísimas gracias.